últimas horas justamente se conoció una novedad por parte del Consejo General de Educación de que el ciclo lectivo se extenderá hasta el 24 de diciembre. Esto generó una importante repercusión y también de alguna forma ya el rechazo por parte de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Pero para conocer más detalles sobre este y otros temas, ya estamos con el secretario gremial de ACMER, Guillermo Sampedri. Buenas noches y gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por brindarme este espacio. Y acá estamos para conversar un poco y expresar las perspectivas desde nuestro sindicato. Totalmente. Y esta medida se conoció en las últimas horas justamente para cumplir con los 180 días de clases. Pero de parte de ustedes hay un cierto rechazo a esta... Nosotros manifestamos preocupación. En primer lugar, nosotros entendemos que los chicos tienen que estar en las escuelas y reivindicamos los 180 días de clase. Lo que nos genera preocupación es cierta improvisación. Hay tiempos pedagógicos que se deben respetar. La etapa final del año es una etapa de recuperación de saberes por parte de los chicos. Improvisar y superponer y ajustar los tiempos pedagógicos de los aprendizajes y de los reaprendizajes por parte de los chicos genera cierta preocupación en el colectivo docente sindicalizado en el ACMER. Por eso nosotros decimos que estamos de acuerdo con los 180 días de clase, estamos de acuerdo con que los chicos estén en la escuela, pero creemos que debe haber una planificación y una organización del ciclo de manera tal de que no se aprieten los tiempos pedagógicos en la finalización del ciclo. Claro. Digamos, este es un poco el planteo, eso lo manifestamos a través de un comunicado. Creemos que hay que manifestar la preocupación sin hacer de esto tampoco un tema central. Digamos, los trabajadores de la educación en estos tiempos, en estos momentos, a pocos días del inicio del ciclo, la verdad que tenemos otras preocupaciones, además de esto que se incrementó unos días el calendario en dirección de o sea, cumplir con los 180 días. Con respecto a esto, ¿podría haber un cierto entendimiento, quizás un acercamiento con el gobierno? Nosotros planteamos que es necesario revisar esta resolución, que objetivamente la postura de la ACMER es reivindicar los 180 de clase, pero creemos que 4 días más o 4 días menos no cambia la calidad del proceso y que instamos al Consejo General de Educación a que revise esta resolución y se replantee en dirección de facilitar los procesos pedagógicos de los chicos y la planificación de los compañeros trabajadores de la educación. Bien, y con respecto a esto justamente había cierta preocupación por parte de los docentes por el estado de las escuelas. Hay muchas escuelas, como sabemos, sin aire acondicionado, por ahí 24 de diciembre se complica si hace mucho calor. Bueno, el tema de la infraestructura, nosotros tenemos en Entre Ríos un problema, digamos, en algunos departamentos de mucha gravedad. Claramente, con aire acondicionado no hay ninguna escuela. Algunas tienen, con suerte, ventiladores. Esto es un tema, ¿no es cierto? Así como en el invierno no tenemos gas natural, no hay calefacción en las escuelas, tampoco hay aire acondicionado. Claramente, bueno, a esa altura del año es significativo el calor que hace y genera algún nivel de incomodidad. Totalmente. Bueno, y el viernes finalmente fueron convocados a una reunión con el gobierno provincial. ¿Este viernes? Sí, este viernes a las 10 de la mañana fuimos convocados a participar de una reunión en el Salón de los Gobernadores, la Casa de Gobierno, donde estaremos participando y llevando la agenda de demanda que tenemos desde nuestro sindicato y que la conducción central elaboró junto con el plenario de secretarios generales el pasado jueves 6 de febrero. Claro, ¿y cuáles son esas demandas? Además, ahora se sumó esto de la extensión de los días de clases, pero también habían otras demandas. Exactamente. A ver, en primer lugar, un tema central para los trabajadores de la educación es la necesidad de contar con una pauta salarial para el año 2020, para el año en curso. Para nosotros es central. Nuestra experiencia dice que desde el año 2003, donde los trabajadores de educación tuvimos un escenario muy complejo, con un paro muy largo, porque no percibíamos nuestros haberes, hasta el día de hoy, hasta este momento, todos los inicios de ciclo tuvimos una oferta. Entonces estamos demandando, los trabajadores de la educación sindicalizados en el ACMER, una oferta salarial para poder discutir con nuestros compañeros
porque se preanuncia un año difícil de lo económico, se preanuncia un año inflacionario, con una inflación que las consultoras colocan en torno al 30% como mínimo y al 40% como máximo, y los trabajadores de educación no queremos perder o seguir perdiendo, porque decimos que en los 4 años de gobierno nacional de Mauricio Macri, los trabajadores de educación perdimos salario. Entonces la perspectiva es que vamos a ir a plantear a esa mesa la necesidad de una pauta salarial que contenga no perder frente a la inflación este año y que contenga un esquema de recuperación de lo que hemos perdido en el último tiempo. Claro, ¿y en cuántos porcentajes se habla más o menos? ¿Qué porcentaje mira, nosotros no hablamos de porcentaje porque no tenemos una estimación certera y real de la inflación. Ahora, sí decimos, los trabajadores de la educación no queremos perder, los trabajadores queremos ganarle a la inflación porque venimos de 3, 4 años de gobierno neoliberal macrista en donde hemos perdido. Entonces el planteo es ganarle a la inflación y de esa manera ir recuperando parte de lo que perdimos en nuestro poder adquisitivo en estos últimos 4 años. Es público y notorio y conocido por todos que en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri los trabajadores perdimos. Desde algunos sectores perdieron el 30, 35, hasta 38% los textiles, y otros sectores que fueron los que menos perdieron en torno del 1 o del 2%. Los trabajadores de la educación en el país perdimos en promedio alrededor del 20-22%. Y en Entre Ríos los cálculos que nosotros hacemos es que perdimos alrededor del 15%. Bueno, nosotros decimos, debemos tener una pauta salarial que contenga un esquema que nos permita con el tiempo recuperar este poder adquisitivo que hemos perdido. Bueno, esto lo vamos a ir a plantear con mucha fuerza, nuestro compañero secretario general, Marcelo Pagani, la compañera secretaria adjunta, Ana de la Loye. Vamos a ir a plantear con mucha fuerza esta perspectiva, digamos, como horizonte de demanda. No le ponemos porcentaje, pero sí tenemos este criterio que fue ratificado y elaborado en conjunto con los 17 secretarios generales de los territorios de los 7 departamentos de nuestra provincia. Entonces, este es un tema para nosotros central en el inicio del ciclo. Bien, ¿y cuándo empezarían las clases aquí en la provincia? Bueno, está programado, según el calendario escolar, que las clases comienzan el próximo lunes 2 de marzo. 2 de marzo. Sí. Y lo que uno por ahí se pregunta es si no hay otra forma de negociar antes. No sé si en enero, pero más a principios de febrero, bueno, diciembre. Nosotros decimos dos cosas. Durante el gobierno de Macri, dentro de las consecuencias que tuvimos los trabajadores, es que los trabajadores de la educación perdimos la paritaria nacional. En el año 2017, 2018 y 2019 no tuvimos paritaria nacional. Esto trajo una consecuencia muy grave en el salario inicial de los trabajadores de la educación de la Argentina. Muy grave porque se produjeron desigualdades muy significativas. Las provincias más desfavorecidas económicamente, yo no quiero decir pobre, por eso digo desfavorecida económicamente, no pudieron hacer frente a salarios acordes, digamos, con las provincias más favorecidas económicamente. Esto generó desigualdades muy grandes. Hay provincias como la provincia de Corrientes que tiene un salario inicial de docente que anda alrededor de los 16.500 pesos. Y otras provincias más favorecidas, como La Pampa, tiene un salario inicial de 34.000, más del doble, digamos. Esto se produjo porque no había paritaria nacional que fijaba el piso. La paritaria nacional tenía una cosa central, que fijaba el piso. Ningún trabajador de la educación de la Argentina podía ganar menos que ese piso. Esto, ¿cómo se garantizaba? Con plata que ponía, yo voy a ser bien clarito, con plata que ponía el Estado Nacional, ayudando a las provincias menos favorecidas, con un fondo que se llamaba Fondo Compensador de Desigualdades Educativas. Macri eliminó la paritaria nacional, Macri dejó de poner esta plata del Fondo Compensador, lo congeló, no la dejó de poner, lo congeló. Claro. Entonces las provincias menos favorecidas tenían salario muy bajo. Nosotros vinimos luchando 3 años muy fuertemente en dirección de que se restablezca la paritaria nacional. Este año se restableció. Y se demoró el proceso de la paritaria nacional. Ahora, ¿qué crítica le hacemos a la actual paritaria nacional? Que viene muy lenta, no se ha logrado acordar y establecer el piso de referencia.
Entonces las provincias estuvieron esperando. Están esperando, claro. Entonces esto, bueno, pero los tiempos se agotan porque nos quedan muy pocos días. Entonces por eso nosotros estuvimos reclamando los últimos 10 días la necesidad de ser convocado porque necesitamos una oferta para poder discutir. Entonces ese es el escenario. Todavía está sin cerrar la paritaria nacional y empiezan las conversaciones salariales el viernes, donde nosotros vamos a ir a plantear esto que te acabo de contar o de contarle a la audiencia. Un escenario, Guillermo, bastante complejo, por lo menos es lo que se avisora, porque también está el tema jubilatorio, previsional. Sí, bueno. A ver, nosotros en este tema queremos ser bien claros y contundentes. Nosotros, los trabajadores de la educación sindicalizados en el ACMER, tenemos una enorme preocupación con las definiciones del gobernador Bordet el último sábado en la Asamblea Legislativa. Y en esta dirección nosotros decimos, digamos, el gobernador habla de sostenibilidad de la caja, el gobernador habla de la necesidad de plantear un debate y el gobernador habla de desigualdades, iniquidades y privilegios. Nosotros desde el ACMER, desde el año 97, que venimos planteando que si hay déficit en la caja no lo producimos los trabajadores, que los trabajadores de la educación aportamos 25 años por el 16% durante 25 años y como muchos trabajadores de la educación inician su carrera docente muy jóvenes, cuando llega la edad jubilatoria aportaron 30 años, aportamos el 16%, que es muy superior al 11% que se aporta en el sistema nacional. Entonces nosotros sostenemos que los trabajadores de la educación no producimos desigualdades, que los trabajadores no producimos inequidades y que los trabajadores de la educación no tenemos ningún tipo de privilegio. Los trabajadores de la educación tenemos un régimen que de ninguna manera aceptamos que dé privilegio. Los trabajadores de la educación decimos que tenemos un régimen especial, que es otra cosa distinta, como hay muchos regímenes especiales en distintas situaciones. Entonces nosotros reivindicamos muy fuertemente los 25 años de servicio, reivindicamos muy fuertemente la edad jubilatoria, que es 52 años para las mujeres y 54 para los hombres, reivindicamos la base de cálculo del haber, el haber jubilatorio se calcula sobre el prorrateo de los últimos 10 años de la actividad docente y por supuesto que como central reivindicamos el 82% y la movilidad, que dice que el sueldo del jubilado está atado al sueldo de los activos. Esto nosotros lo reivindicamos muy fuertemente, digamos, porque decimos que desde una perspectiva como trabajadores, los trabajadores no producimos déficit, los trabajadores, insisto, no tenemos privilegio, nos jubilamos con un salario que se calcula sobre la base de los últimos 10 años, pero por ese salario aportamos el 16%. Claro. Entonces, no es un privilegio eso, yo aporto todos los meses 16% de mi salario para después jubilarme con ese haber jubilatorio. Bien, entonces el viernes es la reunión y después el 28, tienen un congreso, tengo entendido, en federal. Exactamente, entonces la situación es esta, el viernes tenemos una reunión, el viernes siguiente tenemos, la semana es corta porque viene el feriado de carnaval, el 28 tenemos un congreso convocado por nuestro sindicato en la ciudad federal, en donde discutiremos todo esto, es decir, el temario del congreso es, en primer lugar, la elección de la mesa, en segundo lugar, el informe del secretario general, el compañero Marcelo Pagani, en tercer lugar, análisis de la situación. En los congresos del ACMER se discute mucho, se discute de política, se discute de situación, se discute la situación de los territorios, la situación de las escuelas, la perspectiva y la experiencia de los compañeros. Luego, la lectura de los mandatos, porque nuestros congresales de los 17 departamentos llevan el mandato de las asambleas resolutivas de los 17 departamentos y finalmente se elaboran estrategias a seguir. Claro. Entonces, eso, los congresos del ACMER empiezan más o menos a las 10 de la mañana, está convocado a las 9, empieza a las 10 y termina bastante tarde a la noche, después que dimos todos los debates con muchísima intensidad, porque a los trabajadores de la educación nos gusta hablar, expresarnos, y son muchos los compañeros que hacen intervenciones y algunos de ellos intervenciones extensas, por eso los congresos del ACMER tienen una dinámica muy fuerte, digamos. Totalmente. Me imagino, Guillermo, que ese día también ya se va a votar seguramente si comienza o no las clases. Bueno, seguramente en función de lo que se discuta
en las asambleas de las escuelas, nocturnas el día miércoles 26, en las escuelas diurnas a la mañana y a la tarde, el 27 y en la resolutiva, seguramente se va a discutir si hay que comenzar o no comenzar el ciclo, si hay medidas de acción o si se comienza el ciclo y se sigue con la demanda hacia la patronal. Claro. Guillermo, ha sido muy claro, ¿eh? Muchas gracias No, por visitarnos. por favor, muchísimas gracias a vos por el espacio y muy buenas noches. Pasó por Día a Día.